Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día del Congreso APRESID. En el día de hoy nos encontramos para compartir el taller sobre el pipeline de biotecnología. El ingeniero Martín Navarro es el que nos va a acompañar en este taller. Martín es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, Master Science en Ciencias de Suelo en la Universidad de Kentucky, con especialización en nutrición de cultivos y uso de sensores remotos para determinación de estrés abiótico. Actualmente se encuentra en el área de desarrollo de Bayer, trabajando en el cultivo de soja a nivel Sudamérica, con foco en tecnología y germoplasma, abordando el concepto de sistema, con particular interés en la interacción del germoplasma y tecnología con el ambiente y las prácticas agronómicas. Martín va a dar su presentación y después vamos a tener un ratito para preguntas. Así que bueno, bienvenidos a todos. Adelante. Bueno, gracias Verónica. Buen día a todos. Agradezco a todos los mañaneros que están acá y principalmente a Presid por haberme invitado a dar este taller. Ahí veían mi currículum, que vengo más de la parte de suelos y de prácticas agronómicas. Voy a estar hablando de biotecnología y del pipeline. Pero bueno, nos pareció junto al Comité de Biotecnología de APRESID, estuvimos trabajando algunas ideas y nos pareció muy importante hablar un poco de lo que implica el desarrollo de una biotecnología, de ahí viene la palabra pipeline y lo vamos a explicar un poquito más, sobre todo para entender el proceso, la complejidad, los tiempos y después al final sí meternos un poco más en el área que yo trabajo, que es los eventos ya en fases más avanzadas, más próximos a lanzamientos que hay, por lo menos desde el lado de Bayer, como para comentarles un poquito más. Esta es la agenda, vamos a dar una pequeña introducción, sobre todo para reflexionar o pensar entre todos la importancia de las biotecnologías en el contexto actual. Después vamos a hablar un poco de estas fases de desarrollo, del pipeline. Un factor importante que es la seguridad ambiental y alimentaria, eventos actuales y futuros, principalmente en el cultivo de soja, y algún otro ejemplo en maíz que me pareció interesante como para poder traerlo. Este es un proyecto que lo está coordinando la Universidad de Nebraska junto a distintas instituciones en distintos países. Acá está muy involucrado el INTA Palcarce, INTA Paraná principalmente, donde se trabaja con las brechas de rendimiento. Esto lo pueden sacar de la página del GAP.org, un montón de información súper interesante. Y básicamente lo que comparan ellos es qué diferencia de rendimiento hay entre el que podemos alcanzar con las condiciones climáticas que tenemos, usando una serie histórica de 30 años hacia atrás y haciendo simulaciones con modelos de cultivos, y qué rendimientos realmente estamos alcanzando hoy en día. Esa diferencia entre el rendimiento alcanzable, digamos, no un rendimiento potencial, sino alcanzable, comparado al que estamos realmente alcanzando hoy en día, está expresado y en la misma escala en los dos mapas en porcentaje. En el mapa de la izquierda es el cultivo de soja, el mapa de su derecha es el cultivo de maíz. ¿Qué vemos con esto? Que hay una gran oportunidad de aumentar los rendimientos, tanto en soja como en maíz, con las condiciones climáticas que tenemos, si ajustamos principalmente las diferentes prácticas agronómicas. Yo conozco un poco más el cultivo de soja y puedo dar algún ejemplo ahí. En cultivo de soja, uno de los puntos principales es la renovación de germoplasma. Nosotros hoy en Argentina tenemos una renovación de germoplasma muy lenta, tenemos muchas variedades que se siembran, que ya tienen muchos años, y hoy cuando vemos la ganancia genética y los últimos materiales lanzados, tienen una ganancia genética que no la estamos haciendo uso, particularmente en el caso de soja por cómo es la comercialización y el uso propio y el recambio tan lento. En el caso de maíz podemos poner ejemplos de manejo de fertilización, de pérdidas de cultivo, de competencia de malezas, todos los factores que hacen que nos baje el potencial de rinde, al igual que también en soja la fecha de siembra. La biotecnología en esto tiene un impacto sumamente importante y un ejemplo positivo de eso es en el caso de maíz y la tecnología que nos da resistencia a insectos nos permitió hacer siembras tardías en regiones un poco más limitadas por agua, que nos permitió levantar mucho los pisos de rendimiento, estabilizar nuestras producciones, y ahí es donde la biotecnología entra en tratar de achicar esa brecha. Y después otro contexto, yo no vengo del lado de malezas, pero creo que es algo que todos conocemos y esto es información de la REM.
lo que se está complejizando. O sea, por un lado yo planteo, tratemos de achicar las brechas de rendimiento, pero por el otro lado tenemos un contexto, y si lo vemos del lado de malezas, cada vez más complejo, que no solo es achiquemos las brechas de rendimiento, sino que no las agrandemos por los problemas que estamos teniendo. En estos dos gráficos vemos en el gráfico acá de la izquierda la aparición de biotipos resistentes a través de los años. Podemos ver la línea principal, porque está por encima, es el total, y después podemos ver cómo están apareciendo biotipos resistentes a distintos principios activos, y lo que es más complejo todavía, algunos biotipos resistentes con resistencia múltiple, ¿no? Que hacen que cada vez nos sea más complicado manejarlos. Y si vemos en los mapas de abajo, vemos el mapa de la REM. Ya en estos días creo que está próximo a sacar el de 2019 la REM, pero básicamente vemos cómo acá tenemos cantidad de malezas, cómo se va incrementando la problemática, y si nos metemos en malezas particulares, y la verdad que la información de la REM en la web es muy buena, no sé, Amaranthus y demás, vemos cómo esos problemas ya particulares están creciendo y expandiéndose. Esto nos trae también un problema aparejado, que es el carry de herbicidas. O sea, también no solo es el control, sino también a veces las consecuencias sobre el resto de los cultivos o sobre el mismo cultivo y la fitotoxicidad. Y también nos trae aparejado cambios en prácticas agronómicas. Con Amaranthus, muchas veces en soja, trazamos la fecha de siembra esperando que nazcan las últimas camadas, que yo puedo aplicar antes de tener el cultivo instalado, pero ese cambio en fecha de siembra me está afectando directamente el potencial de rinde si yo estoy en un ambiente de alto potencial, y me está jugando en mi productividad. Ahí las tecnologías nos pueden proveer un montón de soluciones. Bueno, ahora ya pasando a lo que es las fases de desarrollo de biotecnología, recién cuando entré el chico que estaba tomando la puerta me dice, ¿qué es pipeline? Y la verdad es que estuvo buena la pregunta, y capaz la palabra pipeline no es la mejor para el título, pero básicamente un pipeline es esto, es una línea de tiempo con distintas fases, y son fases que necesitamos ir pasando para terminar obteniendo un evento biotecnológico, una variedad en el caso de breeding y demás. En el caso de una biotecnología, y esto es conceptual y más general, ¿no? Pero el tiempo que demora en desarrollarse es de 10 a 12 años, entrando en una etapa de discovery hasta las fases finales, donde ya se hace la presentación regulatoria y ya se está trabajando con Germoplasma elite en las últimas pruebas a campo. Dentro de eso hay distintas etapas, ahora las vamos a ir viendo un poquito, pero básicamente lo que hay que entender es que cuando estamos en las fases tempranas, acá está asociado un poco la inversión o el monto que representa como orientativo, y lo que está entre paréntesis como porcentaje es la chance de éxito. O sea que si yo pienso un concepto de producto, y piensen en esto, ¿no? Yo tengo que pensar un concepto de producto que dentro de 12 años sea efectivo, porque si es un problema que tengo hoy, que capaz en 12 años no lo voy a tener, o el problema va a cambiar, cuando lo tenga disponible es un problema, no me va a servir. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. Y lo otro, que yo muchas veces hago inversiones, trabajo en estos primeros estadios y después se termina descartando porque, bueno, no cumple el concepto de producto. Así que, bueno, sobre todo la importancia de esto, los tiempos, entender mucho la importancia de proteger las biotecnologías porque los reemplazos llevan tiempo, por más que hay muchos eventos al mismo tiempo avanzando, eso es una realidad que no es magia, sino que lleva un montón de años. ¿Y cómo funciona a mí cuando mismo preparándome para esta charla y viendo cómo son esas fases de desarrollo, me hace acordar mucho lo que es de un desarrollo de un evento biotecnológico a lo que es el desarrollo, que conozco un poco más del lado de breeding de una variedad o un híbrido, ¿no? Uno empieza trabajando en la fase de discovery con miles de genes, y esa cantidad de genes y después eventos se van achicando a medida que voy avanzando, entonces voy generando más información sobre esos eventos, pero trabajando con menos cantidad de eventos. ¿De dónde vienen esos genes? Bueno, vienen principalmente de microorganismos o plantas del cultivo no target, digamos, ¿no? De otros cultivos, y ahí hay un montón de ejemplos, por ejemplo el HB4, que es un desarrollo local súper interesante, es un gen que viene de girasol. Básicamente se vio que el girasol tenía una tolerancia a sequía mejor que otros cultivos, ante ambientes restrictivos, se identificó qué gen estaba haciendo ese efecto, cuál lo explicaba, y se injertó en soja, en trigo.
Después tenemos otros ejemplos como la tecnología BT, donde se usaban los bacillus para aplicar sobre cultivos por décadas, y cuando llegó la biotecnología se identificaron las principales proteínas que realmente estaban explicando esa acción insecticida, y esos genes que producían esas proteínas se insertaron en los cultivos. O sea, se viene de distintos lados, de mapeo de genes, de librerías de genes, de entender procesos naturales, identificar los genes, hay muchas opciones. Y básicamente esos genes se empiezan a testear y se va achicando como un embudo hasta que llegamos a las fases finales donde queda uno o dos candidatos que se llevan a testeo a campo, a insertarse en el germoplasma elite y hacer un entendimiento mucho mayor. Para de vuelta, volver a la fase inicial, la fase de discovery y fase 1, primero está todo lo que es el descubrimiento de genes. Esos genes candidatos, generalmente en estadios tempranos, se trabajan con cultivo de células o con Arabidopsis, no con el cultivo target, básicamente por una cuestión de tiempos, de acelerar los procesos. Así que inicialmente se trabaja a esa escala y a nivel invernáculo, y es simplemente si yo estoy buscando un evento que me da una protección a un herbicida, por ejemplo, lo que estoy haciendo es fumigar esas plantas, ver cuáles sobreviven, cuáles no. Si estoy con algún evento insecticida voy a estar trabajando con presiones artificiales en invernáculo, pero bueno, es todo un tiempo donde esos genes que veíamos que eran un montón, se empiezan a trabajar de esta forma y se empieza a hacer la limpieza o la selección para quedarnos con un número mucho menor. Y una vez que tenemos una selección de genes un poco más limitada, digamos, con un número menor, sí se hace la adición, se inserta ese gen en el cultivo target, digamos. Esa es la segunda parte. ¿Cómo se hace eso? Hay dos mecanismos principalmente, que es usando Agrobacterium o haciendo bombardeo de partículas. Bombardeo de partículas básicamente, y es un método, por ejemplo, que se usó para el desarrollo de RR1, son partículas de oro, micropartículas, que se le hace como un coating con el gen, con el ADN, y se bombardea a alta velocidad con esas micropartículas a las células. Esas células penetran la pared celular, la membrana celular, y de esa manera insertamos el ADN. El caso de Agrobacterium es una bacteria de suelo que está distribuida por todos lados, mismo si salimos acá a cualquier plaza vamos a encontrarla, que genera una especie de quiste, de agalla en la base del tallo de las plantas. ¿Y vieron cuando vemos los árboles con esas malformaciones? Bueno, generalmente es gracias a Agrobacterium. Y cuando hace esa infestación, infección y genera esos tumores, en esos tumores también le transmite a las células hospedantes los plásmidos, que básicamente es ADN circular. Entonces inserta ADN en la planta hospedante. Viendo ese proceso natural, y esto para mí, que no conozco tanto, me encanta ver cómo en procesos naturales se terminan utilizando en procesos de biotecnología o aplicados, lo que se hace es a ese Agrobacterium se le inserta el gen como un plásmido por ingeniería genética, se infectan las plantas, se genera infección, ese plásmido se transmite al hospedante, en este caso que es nuestro cultivo target, se toman esas células que recibieron el gen que queremos, se regeneran, se cultivan y se generan las plantas. A partir de ahí, de ese mismo gen, vamos a tener un montón de eventos. O sea, va a ser combinaciones del gen en distintos lugares y posiciones y expresiones en el germoplasma o en el genoma, que nos va a dar distintas calidades en cómo se expresa esa proteína, en qué tejido se expresa, si es estable en el tiempo y demás. Entonces, a partir de ahí viene una nueva selección de eventos, también invernáculo y después en las fases más tardías a campo, para llegar a uno o dos eventos candidatos que son los que vamos a estar testeando en las etapas más tardías.
Y acá nos metemos en las fases finales, en lo que serían fases 3 y fases 4. Y acá simplemente ilustrativamente algunos ejemplos de cómo se testea la biotecnología con soja Xtend y no Xtend para control del suelo colorado, o lo que estamos trabajando hoy muy fuerte en Brasil, y después le charlamos un ratito más, que es la tecnología Intacta 2 Xtend, que viendo cómo controla anticarcia, licoverpa y en este caso cosmioides. Pero básicamente en esa etapa lo que se hace es pasar de una etapa de laboratorio, de invernáculo, ya se lleva a campo, se empieza a trabajar con germoplasma y se expone la biotecnología a un montón de ambientes, regiones, fechas de siembra, digamos, distintas circunstancias que nos permitan entender si esa proteína, si la expresión es estable a través de los ambientes, a través de los germoplasmas, para poder estar seguros que el comportamiento del evento va a ser satisfactorio en todas las condiciones. Por otro lado, también muy importante y de forma paralela, está el trabajo de insertar este gen en los germoplasmas elite, digamos. No hay una biotecnología exitosa si no está dentro de un germoplasma elite o exitoso. Ahí se hacen dos estrategias. Uno es insertarlo en los padres, en las líneas parentales, que después se van a hacer los cruzamientos, y hacer un programa de forward breeding con esta tecnología. O la otra opción, y sobre todo cuando hay stack, cuando hay apilamiento de eventos, es más común, hacer la introgresión del gen a la variedad o al híbrido ya terminado. Es decir, yo tengo una variedad que tiene alguna tecnología o no, y yo después lo cruzo con un donor que le va a dar la tecnología que yo quiero, esa descendencia la retrocruzo muchas veces para volver a recuperar, en el caso de soja, la variedad original, pero con la tecnología que yo quiero. Son las dos estrategias. Todo eso se tiene que ir dando paralelamente para que cuando llegamos al año 10, 12, como decía ahí, tengamos la biotecnología, tengamos seguridad de que funciona en todos los ambientes y la tengamos sobre germoplasma elite para que no solo la biotecnología, sino combinado con el germoplasma, tenga éxito. Y es muy importante también mencionar que un aspecto de la biotecnología, y hay algunos casos, hay un caso de lo que eran los programas de biotecnología de Bayer, muchas veces la tecnología puede tener interacción con el germoplasma. Y eso es algo sumamente no deseado, digamos. Si yo cuando pongo el evento de alguna forma cambio la performance del germoplasma, y tiene una interacción que capaz con algunos germoplasmas se da y con otros no, eso es un problema porque nos limita muchísimo después también lo que es el mejoramiento y el uso de germoplasma elite. Y básicamente, y sumamente importante para que lo entendamos, y hoy lo charlábamos con Verónica también de cara a la sociedad, en las últimas fases, en la fase 3, fase 4, ya desde el inicio, pero sobre todo en esas dos fases, se hace todo lo que es el trabajo con las agencias regulatorias. Y acá es sumamente importante entender que el trabajo con agencias regulatorias se hace desde los dos lados. Uno, en dónde se produce, o sea, dónde está sembrando esa nueva biotecnología, y después en todos los países consumidores. Es decir, que si yo lanzo una tecnología en Argentina de soja, la soja argentina termina en todo el mundo. Entonces yo necesito aprobación de todo el mundo de esa tecnología, no solo de Argentina. Y eso es importante entenderlo porque a veces se dice como que bueno, hay un arreglo entre el ostentor del evento y la agencia. Bueno, la realidad es que las agencias que participan son muchísimas porque tiene que ser todo el mundo, sobre todo cuando son eventos en cultivos masivos. Y estos son ejemplos de agencias donde se tiene que presentar. Y cada agencia tiene su requisito. ¿Y qué nos piden las agencias? Bueno, seguridad alimentaria, tanto animal como humana. Básicamente se trabaja con esa proteína si tiene algún efecto tóxico o alergénico. Ese es el primer punto más importante. Después lo otro que se trabaja es entender si yo alimento animales con un grano que tiene el evento o un grano que no lo tiene, si el engorde, si la calidad de carne, si la composición tiene algún cambio o no. Ahí se trabaja mucho con pollos, se los alimenta y se hacen un montón de pruebas. Y después, en tercer lugar, entender si mi evento, siempre y cuando no sea un evento de calidad, que ahora vamos a ver algún ejemplo, me afecta la composición del grano. Es decir, se comparan en el caso de soja, granos con evento y granos que vienen de soja convencional, y se estudia si el porcentaje de proteína, composición de proteína, de ácidos grasos y demás, se mantiene estable o no.
Y después, por último, el impacto ambiental, sumamente importante, en el caso de lo que es eventos que tienen un efecto insecticida. Se estudia mucho lo que es el efecto sobre benéficos, si realmente, primero se actúa sobre la plaga target, pero además el efecto sobre benéficos. En el caso de resistencias herbicidas, también estudiar el potencial riesgo de que ese cultivo se transforme en una potencial maleza difícil de manejar. Bueno, ahí salimos un poco de lo que es el desarrollo de un evento y nos metemos en la parte final de la charla, que es charlar un poco o contarles un poco qué eventos hay hoy dando vueltas. Lo voy a hacer más de soja porque es lo que más conozco, el cultivo que trabajo. Básicamente estos son los eventos comerciales o cerca de lanzamiento que hay en soja. Como les decía, estos dos eventos están relacionados con la calidad de grano. Son eventos que están comerciales en Estados Unidos, uno de Corteva y uno de lo que soy Bayer, que básicamente lo que hacen es aumentar la concentración de ácido oleico en grano y bajar la concentración de linoleico. Esto, más allá de que nutricionalmente es mejor, sobre todo para la industria, que es lo que más se usa el aceite de soja, bajar el linoleico le da mucha más estabilidad cuando se usa para procesos de cocción y todo ese tipo de cosas, así que es muy orientado a la industria. Después tenemos eventos relacionados con la tolerancia a herbicidas, sumados al RR1 y al RR2, está lo que es Xtend, que se lanzó en Estados Unidos hace ya 3 años y ya hoy está cubriendo más del 50% de la superficie de soja en Estados Unidos, una herramienta que nos da tolerancia a dicamba y con el tema de Amaranthus en Estados Unidos rápidamente penetró. Después Enlist, que es una tecnología de Corteva que ya hace unos años que estaba a punto de salir, que no se ha terminado de aprobar en China y se aprobó, que es parecido en concepto de producto a Xtend, el único que le da tolerancia a 2,4-D y glufosinato, y lo que es la plataforma Liberty Link, originalmente de Bayer, que es con tolerancia al glufosinato. Y después en lo que es control de insectos en soja, más allá de Intacta, que es una tecnología que se lanzó en Argentina, en Sudamérica, es una tecnología que únicamente está en Sudamérica, la combinación de la CRY1AC, una proteína BT, y RR2, se está lanzando Conquesta, que es una tecnología de Corteva, que a la CRY1AC le suma otra proteína más y además le suma Enlist, o sea, tengo una combinación de herramientas para control de malezas y de lepidópteros, y Intacta 2 Xtend, que se está lanzando dentro de 2 años en Brasil y en Paraguay y Uruguay, que básicamente es la Intacta original de hoy con la CRY1AC, con 2 proteínas más y con el agregado de Xtend para poder aplicar dicamba sobre el cultivo. Así que esto es un poco lo que se viene en los próximos 1 año, 2 años, a nivel regional, o sea, a nivel de cultivo de soja, no específicamente en Argentina. Y después este evento, que yo no lo conozco tanto, pero me parece sumamente interesante, que es HB4, que les decía, un evento que viene de girasol y que le aporta una estabilidad, sobre todo en ambientes restrictivos, salinos, le da más estabilidad al cultivo, y hoy justo lo hablamos con Verónica, también una herramienta muy interesante para expandir el cultivo o por lo menos tener más estabilidad en zonas más marginales o países donde la producción es más complicada. Y esto es, ya metiéndonos específicamente en Bayer, Bayer todos los años hace una presentación a la bolsa, a Wall Street, digamos, a los inversores, donde se le hace lo más importante, se le explica los números, cuánto ganó, cuánto perdió y demás, pero a su vez hay una parte que se explica cómo está el pipeline de biotecnología. Se le muestra a los inversores qué cosas se están desarrollando, en qué líneas se está trabajando y demás. Ese informe es público, por eso yo lo puedo mostrar acá, y si lo buscan en internet es un PDF muy grande, pero tiene información de todos los cultivos, de un montón de cosas que es interesante. Y ahí tenemos tres eventos que se están trabajando. Uno es XtendFlex, se lanzó este año en Estados Unidos, que básicamente a glifosato y a dicamba le suma glufosinato. Este es el nombre ya comercial en Estados Unidos. Y después un proyecto que está en fase 2, recuerden las fases que vimos, en fase 2, o sea, le faltan 4 o 5 años para estar ya más cerca de productor, que es glifosato, dicamba, glufosinato, HPPD y otro modo de acción. Acá algunos ejemplos de ensayos de Estados Unidos. Y en fase 1, más temprano,
A todo este apilamiento de herbicidas se le suma tolerancia a un PPO, que el PPO también está en desarrollo, en pipeline de químicos, o sea que va a ser un producto nuevo y la soja va a tener un agregado a este producto, una tolerancia a este producto, además de lo que vemos acá. Y bueno, lo que yo le estaba comentando, la segunda generación de Intacta, que es lo que se va a llamar comercialmente Intacta 2 Xtend, que nos ayuda principalmente a proteger la tecnología, porque vamos a tener 3 proteínas actuando en lugar de una, y nos suma, que para Brasil tiene más importancia que para acá, pero acá cada vez aparece un poquitito más, el tema de cosmioides y alguna otra spodóptera. Y después, como último ejemplo de biotecnología, esta no la conozco tanto, tuve la suerte de ver alguna parcela en Estados Unidos y me llamó mucho la atención, por eso se las quería traer, es el maíz enano. Básicamente el concepto es un maíz que es mucho más reducido en altura y en biomasa, y tiene el concepto de producto que se está trabajando y las ventajas que tiene, que se está viendo que tiene, está en una fase 2, o sea, todavía hay mucho por trabajar, es que reduce las pérdidas ante condiciones desafiantes de ambiente. Básicamente es un cultivo que tiene menor necesidad de agua, entonces se comporta mejor, tiene una muchísimo mejor tolerancia al vuelco y estabilidad, eso también es una ventaja ante condiciones adversas de cosecha. También aumenta la precisión de aplicación de productos, y esto en Estados Unidos tiene mucho peso, porque nos permite entrar al cultivo durante todo el ciclo sin ningún problema. Entonces me permite aplicar, por ejemplo, nitrógeno a medida que el cultivo lo necesita, ser mucho más eficiente y tener un impacto ambiental menor, que eso es algo muy en discusión en Estados Unidos, a su vez también de manejo de fungicidas y otras prácticas. Y bueno, y aumenta la sustentabilidad principalmente porque optimizamos el uso de nutrientes, reduce el requerimiento de agua en zonas donde hay mucho riego, piensa en toda la zona de Estados Unidos, de Nebraska, toda esa zona, bueno, vamos a tener un cultivo que está evapotranspirando menos y requiriendo menos riego. Esto está en fase 2. Hay 2 líneas de trabajo, una es breeding tradicional, es decir, un evento que viene del maíz y se está trabajando con breeding tradicional, y hay otro proyecto, los dos en fase 2, que es con biotecnología, que es trabajando en conjunto con BASF. Los dos van de manera paralela. Y bueno, el impacto que puede tener es en 63 millones de hectáreas en toda Sudamérica, es un impacto muy, muy grande. Bueno, y para terminar la charla, básicamente los mensajes: tenemos un desafío y una oportunidad de achicar las brechas de rendimiento. Oportunidad porque obviamente tenemos todo por crecer y de aumentar la productividad por hectárea, y desafío porque también tenemos que mantener lo que tenemos hoy ante sobre todo las adversidades o la complejidad de malezas que tenemos. Las futuras biotecnologías juegan un rol sumamente importante en esto, y es importante como país y como sector tener acceso a esas biotecnologías y poder hacer uso cuando realmente las necesitamos. Hay que entender la complejidad, las fases que requieren la inversión y demás. Primero, para nosotros hablar de cara a la sociedad de lo que es una biotecnología, la seguridad que tiene atrás. Yo desde el lado de Intacta siempre lo trato de llevar. Intacta hoy a nivel Sudamérica está en un 45%, o sea, del área de soja de Sudamérica es Intacta. Si lo vemos en Brasil es el 60%. Brasil produce 36 millones de hectáreas, es decir, que unas 20 millones de hectáreas son Intacta. Esas 20 millones de hectáreas están recibiendo entre 2 y 3 aplicaciones menos de insecticida, digamos. Eso tiene un impacto directo por el uso de insecticidas, indirecto por menor uso de agua en los tanques, menor consumo de dióxido de carbono. Tiene un montón de efectos positivos, y muchas veces se cuestionan las biotecnologías por el impacto ambiental que tienen. Bueno, también tenemos que entender la seguridad que tienen y los impactos positivos que tienen en el manejo y en la huella ambiental que estamos generando con nuestra producción. El tema de las aprobaciones y agencias regulatorias, entender que no solo los productores lo tenemos que aprobar, sino en todos los consumidores, que ahí mezclamos Unión Europea, Corea, China, Canadá, Argentina, o sea, agencias regulatorias de todo tipo, con distintos tipos de intereses, todos con sus requerimientos específicos, y es muy, muy importante garantizar la seguridad. Y bueno, los eventos, como decía recién, nos van a ayudar a reducir el impacto ambiental y a buscar sistemas mucho más sustentables. Bueno, con esto les quería agradecer. Acá algunas fotos de lo que fue el lanzamiento de Intacta en su momento en Brasil y lo que estamos haciendo hoy de Intacta 2 Xtend. Les quería agradecer y obviamente abierto a cualquier pregunta o consulta que tengan.
Nos quedan unos 15 minutitos para preguntas. Hola Martín. ¿Cómo andás? Una pregunta. Está bueno y creo que es interesante ver lo que se viene, pero creo que también un desafío importante es cuidar lo que tenemos para llegar a lo que se viene en buena situación, ¿no? ¿Qué recomendación darías en ese sentido? Está bueno. Perdón. Yo trabajo, como les decía, en el cultivo de Intacta, ¿no? Intacta se lanzó en el 2012-2013. Tiene una proteína, o sea, un principio activo. O sea, que es una tecnología de riesgo en ese sentido. Se expresa mucho, está en altísimas concentraciones, mucho más de la que necesita la plaga target para morir. Esa es una ventaja, pero es un solo principio activo. Este año hicimos un estudio de uso de refugio en Intacta y el uso de refugio correcto fue del 8% a nivel país, ¿no? En el norte un poquitito más, en el resto del país menos todavía, pero a promedio país fue del 8%. Hubo un 17% de personas que decían que hacían refugio, pero cuando le empezamos a preguntar si cumplía el porcentaje de área, la distancia y demás, no estaba bien hecho. Un 75% que directamente no hacía abiertamente refugio. Bueno, es imposible que una tecnología perdure con un contexto de eso. Los modelos, desde que cuando se lanza una tecnología, se hacen modelos de aparición de resistencia. Los modelos indican que ya tienen que estar apareciendo resistencia. Hay algunos factores que ayudan a que no, la aplicación de insecticidas para chinche, para otras cosas, que si capaz hay algún resistente dando vuelta me lo está bajando, pero sin duda está en un riesgo enorme. Y como explicaba recién, Intacta 2 Extem, que lamentablemente hoy no tiene una fecha de lanzamiento en Argentina por el contexto que hay, que sería como la nueva tecnología que con 3 principios activos va a darle durabilidad. Uno de ellos, y el más importante porque tiene un alto espectro de control, es la CRY-1AC, que está en Intacta. Si perdemos esa, la durabilidad de la Intacta 2 va a ser menor y eso va desencadenando que las tecnologías duren menos, digamos. Y no hay magia, no es que vienen proteínas nuevas, bueno, las recambiamos, no. 12 años, si es que encuentran genes, con todas las probabilidades de éxito que tienen y todo lo que hablamos recién. En maíz no conozco tanto, pero es una situación similar y bueno, todos, desde las empresas, los productores, los asesores, todos somos responsables de mejorar eso. Sí, en maíz, a nivel país, el año pasado, el nivel de adopción de refugio era 33%. O sea que todavía nos falta. Y en soja, el uso propio de semilla, porque en maíz uno puede vender el pack, en algunos lugares puede hasta mezclar, depende de qué plaga target sea, mezclar semilla en la bolsa. En soja, con el uso propio, nada, no hay pack que valga, es un poco más complejo todavía. Martín, ¿en cuánto podrías achicar ese ciclo de 12 años trabajando con las nuevas técnicas de edición génica, por ejemplo? Es una buena pregunta, no sé la respuesta porque específicamente no conozco mucho lo que se está haciendo en edición génica. Sí te puedo decir que desde Bayer se está trabajando muy fuerte con eso. Entiendo que va a acelerar los tiempos y va a acelerar también la precisión con lo que se hace, o sea que va a haber una reducción de tiempos, entiendo de costos y también no solo en lo que es el desarrollo de un evento biotecnológico, sino también en cómo introgresamos ese evento al germoplasma, que yo no lo mencioné, pero cuando hacemos ese proceso de cruzarlo con el donor y las retrocruzas, son procesos también de 2 o 3 años. Entonces va a tener un impacto positivo en tiempos, en costos, también le va a dar posibilidad capaz a empresas más chicas en incursionar en todo esto, o a academia y demás, o sea que es una herramienta que sé que tiene mucho potencial, pero no conozco mucho como para decirte un dato específico, pero conceptualmente lo contestaría para ese lado. Gracias Martín por la presentación, muy buena. Gracias. Me pareció entender que habías comentado que también están trabajando con otros traits de calidad, ¿puede ser? Los que vimos fueron de Sí, alto pero level. son comerciales ya hace unos años en Estados Unidos. En Argentina
vamos a hablar más Sudamérica, no se está trabajando por lo menos en traer esos traits y lanzarlos en el mercado desde Bayer, por lo menos que yo sepa, no se está lanzando, por lo menos en los próximos corto plazo. Sí, en Estados Unidos son comerciales y se utiliza. Es un nicho, no son eventos masivos, pero sí se está haciendo. Pero además de alto oleico, ¿puede ser que estén trabajando con otros traits de calidad? Mirá, seguramente en fases tempranas, seguramente que sí. Yo no tengo acceso a esa información. En el informe que te decía, que es la información pública, por eso yo aprovecho para mostrarla, no lo vi, no vi ningún proyecto específico nombrado ahí, pero sé que hay líneas de investigación sobre lo que es calidad. Mismo en algún momento se trabajó con proteína y demás, pero específicamente no conozco un evento que esté viniendo. Buen día, Martín, muchas gracias por la presentación. Buen día. Una consulta media de, no sé, general decirla, pero viendo cómo evolucionaron las tecnologías y un poco cruzándolo, la biotecnología con respecto al uso de herbicidas, cruzándolo con la gráfica que mostraste de resistencia de malezas. Que un poco viendo lo que pasa en el campo y lo que ha pasado estos años, me da la sensación de que cada biotecnología que suma un montón tiene una fecha de vencimiento cada vez más corta y que como que ya sabemos cómo va a ser su final y capaz que cada vez más adelantado. Esa carrera, no, por simplificar, no está perdida, digamos, digo. O sea, entiendo la pregunta, me parece que está bueno. Por ejemplo, el lanzamiento de RR1 le puso mucha presión, obviamente, al uso de glifosato de manera continua y generó un montón de malezas resistentes. Si nosotros lanzamos otra tecnología y hacemos mucha presión, por ejemplo, sobre dicamba, es probable que en el corto plazo tengamos otra resistencia a dicamba y a eso nos va a ir pasando continuamente. Yo creo que ahí vamos de vuelta a la pregunta de Luz, digamos. Así como hablamos de refugio con eventos de insectos, hablamos de usar distintos principios activos, rotar y demás, con la parte de herbicidas. Yo creo que con el RR1 todos cometimos errores desde los sostentores del evento hasta en el uso y demás, en haber hecho mucha presión, haber olvidado de rotar principios activos y demás, y nos llevó a la situación que estamos hoy. Por un montón de tiempo nos ayudó, pero hoy estamos volviendo a la situación de antes del lanzamiento de RR1. Creo que el desafío es para adelante, no sé si en el caso que se lance Xtend, usar dicamba como una situación más de rescate, más específica, y estar rotando con un montón de principios activos distintos en presiembra, en el barbecho. Creo que si hacemos un manejo inteligente de herbicidas, podemos ganar esa carrera. Si hacemos lo más sencillo, es muy probable que la perdamos, que duren poco y que vamos a estar siempre corriendo el problema de atrás. Comparto. Muchas gracias. No, un comentario sobre edición génica. Según el fenotipo que uno quiera lograr, si es porque quiero sacar un gen, con edición génica se va a poder hacer. Ahora, si el fenotipo que quiero lograr es por la sobreexpresión o por la introducción de una proteína que no es de la planta misma, sino otra cosa, sí o sí es con transformación. Claro. ¿Estamos? Según lo que yo quiera lograr, la edición génica va a acelerar los tiempos y va a ser muy beneficiosa, si no, no. Perfecto. Gracias por el aporte. Tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno. ¿Puedo? Ya que está. Dale. ¿Por qué pensás vos que los traits de calidad no están muy desarrollados en lo que sería Latinoamérica? O sea, sí o sí se hacen desde arriba y los importaríamos. ¿Por qué no hay desarrollo local? Está bueno. Mirá, te hablo de mi experiencia. Yo trabajé unos años antes de meterme más en la parte técnica, antes de hacer mi maestría, trabajé 4 años en Cargill, en lo que es comercialización de granos. Y nosotros ahí había 2 proyectos que se hacía Cargill Monsanto en ese momento, era un joint venture, que se llamaban los maíces Mavera, que tenían alto oleico y demás, y las hojas Proteo, que tenían más proteína. Y la realidad es que, bueno, se discontinuó ese proyecto, no tuvo éxito y costó mucho
hacer uso, porque lo que pasaba es que el Germoplasma Elite, que no tenía esos eventos, generalmente era superior a lo que nosotros estábamos comercializando, porque había menos inversión en breeding, en desarrollo, era un mercado mucho más chiquito. Entonces esa diferencia de rendimiento, de más que nada de Germoplasma, que también estaba explicado la expresión, no sé, de más proteínas, generalmente también le hace un detrimento de rendimiento, no terminaba de justificar el pago extra que hacíamos nosotros. Entonces era difícil venderlo, y lo digo pues lo vendía y me costaba, y encima generalmente eran sojas no RR, entonces era mucho más difícil. Yo creo que hoy eso, y hablo en opinión personal y haciendo un poco de futurología, en los resultados de la Rexo de la semana pasada nos mostraron unos gráficos. Ellos hacen todos los años control de proteína en los cultivares que evalúan, y se ve de los años que tiene la Rexo, que son un montón, cómo se está cayendo a pedazos el nivel de proteína en soja. Entonces, yo viendo ese contexto, entendiendo que hoy nos cuesta llegar en los puertos al nivel de proteína que necesitamos, capaz ese proyecto que digo hace 10, 12 años, hoy capaz tendría otro valor y se pagaría más y puede resurgir. Por eso yo no descarto que resurja en el futuro. Hoy no es el foco de los eventos que vienen hoy, en el corto plazo no es, pero para mí va a tener cada vez más importancia, digamos. Bueno, estamos en horario, así que les agradezco a todos la participación en el taller, y a Martín. Y Martín, me dijiste que vas a estar en el stand de Bayer. Sí, yo voy a estar ahí un ratito en el stand, cualquier consulta. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y tengan un buen congreso.